Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a tallerarduino.wordpress.com. Hoy os presentamos este sexto capítulo de la serie Arduino Tutorials, en el cual vamos a hablar del protocolo de comunicación I2C. Bien, como podemos ver en el documento que he creado para este tutorial, como venimos haciendo en cada tutorial, hemos expuesto la serie de detalles que tiene este protocolo de comunicación. Primero, ¿qué es un protocolo? ¿Qué es el bus I2C? El bus I2C es un protocolo de comunicación serie creado por Philips para competir contra el gran CAN bus que creó Bosch. Es un protocolo de comunicación serie, como he dicho ya, que es muy simple, ya que tal y como indica el nombre, S2 viene por las dos líneas de datos que necesitamos. Tendremos dos líneas de datos en las cuales vamos a colocar diferentes sensores, actuadores o controladores, los cuales se podrán comunicar gracias a unos identificadores que tendrán. ¿Cómo funciona? Bien, pues como he dicho antes, tenemos dos líneas de comunicación. Por un lado, la SDA, que es la Signal Data, que es por donde vamos a enviar las tramas de datos que queremos enviar de un dispositivo a otro. Y por otro, el SCL, el Signal Clock, que es el cual va a mantener un sincronismo entre dispositivos a la hora de comunicarse. Las dos líneas, tanto SDA como SCL, tienen que llevar dos resistencias de pull-up de unos 10K, las cuales conseguirán que la línea esté a 5 voltios en el momento que no haya transmisión de datos. Ambas líneas de comunicación son bidireccionales, la cual cosa quiere decir que puede ir la información tanto para un lado como para el otro. Se envían las tramas de un tamaño de 8 bits, cada trama de comunicación es de 8 bits. El protocolo de comunicación que tiene es un protocolo de comunicación master-slave, y está permitido conectar varios masters. ¿Qué quieres decir eso? Que durante la comunicación, en la red que tengamos, varios dispositivos pueden llegar a ser masters. Pueden llegar a ser masters, perdón. Es decir, podemos conectar dos placas de Arduino, diferentes sensores, y que en un momento actúe una placa de Arduino como máster, informando al resto o incluso a esa placa de Arduino que tengamos junto a ella, y a la inversa. Y por último, cada uno de los dispositivos conectados disponen de un código propio para ser reconocido. ¿Qué quiere decir eso? Que cada dispositivo, ya sea un sensor de temperatura, ya sea un Arduino Uno, un Arduino Mega, lo que sea, tendrá una ID. Y esa ID nos servirá para la hora de comunicarnos. Cuando, por ejemplo, tengamos una red que tenga un Arduino Mega, un Arduino Uno y un sensor de temperatura, los tres tendrán un número. Y entonces cuando el Arduino Uno quiera comunicarse con el sensor, pues se referirá a esa ID, que por ejemplo será 85, y cuando quiera comunicarse con el Arduino Mega, pues será el 3. Cada uno tiene que llevarlo. Los sensores normalmente los suelen llevar definidos ya por el fabricante, y lo que son los microcontroladores lo definiremos nosotros mediante programación. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, como hemos comentado antes, la comunicación es bidireccional y hay dos tipos principales de velocidad. Hay dos velocidades diferentes, que serían la de 100 kilobytes o la de 400 kilobytes. Hay modos industriales en los que se pueden encontrar comunicaciones de 3.4 megabytes segundos. Como vemos en la figura 1, este sería el conexionado típico, ¿no? Aquí veríamos pues, dos conversores, uno de analógica a digital y de digital a analógica, un micro esclavo, que podría ser el caso que he dicho antes con el Arduino Mega, y un micro master, que sería el del Arduino Uno. Ambas, como veis, conectados con sus resistencias a una tensión positiva de 5 voltios. Pues bien, aquí vemos una gráfica que nos va a resultar muy útil a la hora de explicar el funcionamiento del envío de tramas, recepción de tramas. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, en el ejemplo que he puesto antes, supongamos que tenemos un Arduino Uno como master y tenemos un Arduino Mega como slave. Cuando el Arduino Uno se quiere dirigir al Mega y le envía una trama de información, lo primero que va a hacer es empezar a enviar la trama.
como vemos aquí, el inicio del SDA. Y lo que se hace es poner en tensión baja, porque como tenemos las resistencias de pull-up, esta línea, si no hay información de datos, siempre estará a 5. En el momento que llegamos a este punto de aquí, que es aproximadamente unos 1.2 volts, una cosa así, damos la señal de inicio, de start, que es esta condición de aquí, en la cual empezará a generar la señal de clock. Como vemos, siempre para empezar a comunicar deberemos enviar el dato y entonces empezará a generar el clock. Y para apagar, pues al revés. O sea, apagar en el momento que dejemos la señal de clock parada, luego ya pararemos la señal de dato. Como vemos aquí tendríamos el momento del inicio de la comunicación, genero el primer nivel bajo para indicar que voy a empezar a comunicar, empiezo a generar el clock y envío mi trama de 8 datos. Una CK y otra trama. Una CK, otra trama y aquí es donde pararía. Así lo indica. Pues bien, visto más o menos cómo funciona, vamos a pasar a la parte práctica. En este primer ejemplo lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un sensor de temperatura, el TC74A0, el cual tiene esta imagen que veis aquí. Como vemos, es un componente de 5 pines, el primer pin no se va a utilizar. Tenemos un SDA, que es el que conectaremos al Signal Data, uno de masa, al Signal Clock y uno VDD, porque necesita una tensión. Bien, si miramos en el datasheet, que aquí lo he pegado en el documento, vemos que el TC74A0, que es el que hemos visto aquí arriba, de 5 voltios, que es el que hemos cogido, ya nos da aquí una dirección, que es la 1001.000. Si vemos aquí el TC74A5, vemos que tiene otra dirección totalmente diferente. Aquí vemos que en función del modelo vamos a tener una dirección diferente. Esto nos sirve porque si, por ejemplo, quisiéramos hacer una red muy grande de sensores de temperatura, podríamos conectar toda esta gama de sensores de temperatura y podríamos comunicarnos individualmente con cada uno de ellos, ya que cada uno tiene una dirección diferente. Esto es imprescindible en la comunicación del I2C, ya que si por ejemplo cogiéramos el TC74A0, pero en vez de 5 el de 3.3 volts, va a tener la misma dirección y los dos sensores no se podrían meter en la línea, ya que al ser la misma dirección se confundirían. Bien. Una vez visto cómo, bueno, aquí hago la traducción de digital a decimal, una vez visto la dirección que tienen, vamos a ver en qué pins debemos conectar a nuestro Arduino Uno o a nuestro Arduino Mega para poder realizar la comunicación I2C. Las IDs de los dos dispositivos, como hemos dicho al principio, las vamos a dar por programación, pero estas patillas son imprescindibles. La Signal Data viene conectada en la analógica 4 del Arduino 1 y la Signal Clock en la analógica 5. Y para el Mega pues serían la 20 y la 21 respectivamente. Vamos a pasar a ver cómo hemos realizado este primer montaje en el protoboard. Como vemos, aquí tenemos nuestra placa de Arduino 1 con los 5 volts y la masa, sus dos resistencias de 10K que hemos conectado a las líneas de Signal Data y de Signal Clock. Como vemos, Signal Data sería la analógica 4, Signal Clock la analógica 5. Y el FreeGen no tiene el sensor de temperatura, el TC74A0. En su lugar he conectado un transistor normal. Como de las 5 patas tan solo utiliza 4, pues bueno, una está aquí conectada al aire, pero bueno. La patilla 1 estaría en este lado de aquí. Como no se conecta, la dejamos. Conectamos al SDA, el segundo pin. El tercer pin viene a masa. Cuarto pin es el SCL. Y el quinto pin es el positivo, que como veis aquí no hay nada, pero bueno, podéis hacer más o menos la idea. Una vez explicado todo esto, vamos a pasar a la parte de programación. Y así vemos cómo funciona este primer ejemplo con un sensor de temperatura. Bien, lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería wire.h. Esta librería es para la comunicación I2C y vamos a empezar a declarar las variables que nos van a hacer falta en el programa. Vamos a declarar una variable que sea dirección / sensor y le vamos a dar la dirección 72, que es la que nos viene en su datasheet del
sensor de temperatura. Vamos a declarar otra que sea temperatura, que va a ser de uso interno. Y vamos a declarar una última byte que se llame envío. Y la vamos a igualar a 0. Antes de seguir programando, quiero explicar una cosa. Aquí ahora mismo estamos programando con la IDE 1.0 de Arduino. Ha habido unas modificaciones importantes en respecto al funcionamiento de la librería con la 0.2 y las librerías 1.0, ya que han cambiado algunos nombres de las funciones. En el documento que os adjunto para que lo podáis descargar, están la programación hecha para las dos librerías. Hay una que son para IDEs inferiores a la 1.0 y hay otra que es para las IDEs iguales o superiores a la 1.0. Así que, por ejemplo, en la programación del 0.21, esta variable de aquí no la necesitaríamos, ya que se puede enviar, pero aquí lo requiere. Bien, una vez declaradas las variables, vamos a pasar directamente al void setup, donde vamos a hacer un while begin, con el cual vamos a iniciar la comunicación I2C, y no vamos a necesitar mucho más aquí. Vamos directamente ya al void lab, y aquí vamos a empezar a abrir las comunicaciones. Primero while begin transmission. Bien. Al dirección / sensor. Le decimos que inicie una transmisión con el sensor. Aquí es donde tenemos la dirección del sensor de temperatura, que es el 72. Y le vamos a decir primero envío. La variable envío la forzamos a 0, por si acaso. Y while.write envío. Aquí lo que vamos a hacer es enviarle el 0 para que nos diga cómo está. Esto viene en el datasheet del sensor para que lo podáis ver. Después le envío un end transmission que le indico que quiero finalizar la comunicación. Y ahora vamos a hacerle while request from dirección. Y aquí lo que estamos haciendo es que nos dé la temperatura que tiene el sensor y lo tiene almacenado en el 1. Entonces, vamos a hacer aquí una espera para asegurar que nos ha llegado el dato. Entonces, ¿no quiere salir? Ahora. Available igual a 0. Mientras no esté preparado el dato, o sea, mientras no nos lo haya enviado, nos quedamos aquí esperando. Una vez nos ha enviado el dato, lo que vamos a hacer es el integer, esta variable que hemos creado aquí arriba, vamos a cargarle ese dato que nos ha enviado el sensor. Es wire.read. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es que nos lo imprima. Print temperatura. Y vamos a hacer aquí para que quede más bonito un print line. Vamos a meterle aquí un espacio C. Bien. Delay de un segundo, para que nos vaya informando cada segundo. Bien, con esto lo que hemos hecho es, le hacemos un envío de 0 para ver cómo está, finalizamos la transmisión, le solicitamos lo que tiene guardado en el 1
que sería la temperatura. Hasta que no nos haya llegado, nos quedamos aquí esperando en este while de aquí. Una vez nos llegue, lo guardamos en temperatura y lo imprimiremos por el puerto serie. Importante para poder imprimir por el puerto serie, haber iniciado la comunicación. Serial begin, como siempre, a 9600. Baud rates. Vamos a poner aquí un mensajito para ver. Print line. Para ver que hemos salido del setup, por lo menos. Inicio de comunicación. Entraremos aquí y nos irá imprimiendo, nos imprimirá la temperatura, justo al lado nos imprimirá la C de los grados centígrados y haremos una espera de un segundo. Vamos a compilar para ver que todo está correcto. Y bien, vamos a pasarlo a la placa a ver qué pasa. Pues bien, aquí tenemos este primer ejemplo. Aquí vemos situado el sensor, el A0. Este es el que utilizaremos para el segundo ejemplo. Como hemos conectado todo supineado, los dos pines aquí de conexión es el SDA y el SCL, con las dos resistencias de 10K y todo tal y como hemos visto en FreeSync montado en nuestra placa Arduino. De aquí conectamos, como veis, el LED de transmisión de Arduino está parpadeando aproximadamente cada segundo, que es la información que nos está enviando el ordenador. Y entonces aquí en el ordenador, si abrimos el puerto serie, o el monitor serie, perdón, vemos cómo nos va mostrando la temperatura, 22 grados, dice ahí. Si ahora cogiéramos el sensor y lo tapáramos dándole un poquito más de temperatura, vemos cómo va a ir variando. 25, 26, 27, ahora soltamos y volverá a bajar la temperatura. 26, eso, 27. Pues bien, vamos a pasar al segundo ejemplo. Pues bien, una vez visto el primer ejemplo, vamos a pasar a este segundo ejemplo. En el segundo ejemplo lo que vamos a hacer es lo mismo que el primero, lo que pasa es que vamos a añadir un sensor más para que podáis ver cómo podemos crear una red de sensores de comunicación. Lo que vamos a hacer es, tal y como hemos dicho antes, pues aquí tendremos vamos a utilizar este sensor de aquí, el TC74A5, cogeremos su dirección, que será la 77, añadiremos también la 72 del anterior, y vamos a hacer que cada 2 segundos preguntará a un sensor. O sea, el primer segundo preguntará al A0, al siguiente segundo preguntará al A5, y así podremos tener la temperatura. Este ejemplo, por ejemplo, nos podría servir para un invernadero o para gestionar la temperatura de una casa, de una habitación, lo que fuera. El montaje es el que vemos aquí. Tenemos el mismo problema que antes, el sensor no lo incorpora FreeSync, pero bueno, sería añadirlo de la misma forma. Como veis, cogemos la tensión de la plaquita de Arduino para alimentar el sensor, conectándolo el SDA y el SCL y la masa. Vamos a pasar a Arduino directamente, hacer la programación. Vamos a utilizar parte del código anterior. Lo que vamos a hacer es añadir otra dirección, que sería la dirección del sensor 2, que será igual a 77, como hemos visto en el documento. Vamos a añadir aquí un /2 y aquí un /1 para diferenciarlos. Esto lo vamos a mantener igual. Aquí lo único que vamos a cambiar es que deberemos añadir un /1 en las dos llamadas que hacemos. Y vamos a copiar la totalidad del código, ya que lo vamos a utilizar aquí abajo. Vamos a variar este zoom. Bien. Lo único que vamos a hacer es cambiar aquí por el sensor 2, ya que las consultas van a ser las mismas. La variable de envío nos va a ser útil tanto para uno como para el otro. Aquí podemos utilizarlo igual. Lo único que vamos a añadir va a ser otro serial print para que nos diferencie entre la temperatura que imprimimos en uno y en otro.
Aquí vamos a poner sensor 2. Y esta misma línea la vamos a utilizar aquí arriba. Pero en vez de 2 vamos a poner 1. Bien, vamos a compilarlo, ver que no hay ningún error. Aquí, a ver qué ha pasado. Bien, nos hemos olvidado la coma aquí arriba. Volvemos a verificar. Todo correcto, así que pasamos al código. Ahí pasamos a la placa a ver qué pasa. Bien, aquí tenemos este segundo montaje, donde vemos que, al igual que hemos dicho en FreeSync, lo único que hacemos es puentear los mismos pins del A0 al A5, todo conectado de la misma forma que hemos visto en el ejemplo anterior a nuestro Arduino Uno. Y ahora sí, volvemos a hacer lo mismo, abrimos el puerto serie, veremos cómo nos va a ir transmitiendo la información de los dos sensores. En función del sensor que tapemos, pues se elevará la temperatura o no. Ahora, por ejemplo, estoy tocando el A5 y levanto un poco más la temperatura. Ahora voy a tocar el A0. Bien, ahí está. Pues bueno, vamos a pasar a por el tercer y último ejemplo. Pues bien, por último lo que vamos a hacer es una comunicación entre dos microcontroladores. Vamos a ver cómo funciona la comunicación entre un Arduino Uno y un Arduino Mega, que es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo les asignamos las IDs y demás. Lo primero, el montaje va a ser el siguiente, que es el que vemos aquí. Por un lado el Arduino Uno, que es el que nos va a hacer de master, y por otro lado el Arduino Mega, que nos va a hacer de slave. Vamos a conectar el Arduino Uno con su masa el positivo a las dos resistencias que irán, tal y como hemos visto antes, a la línea de comunicación de SCA y SCL. La alimentación de las resistencias se debería hacer con una fuente externa, ajena a las dos. Como vamos a utilizar las propias placas para que nos alimenten, vamos a hacer una cosa que no me gusta mucho, que habría que poner un circuito de protección por si acaso, que es conectar los dos positivos. El del Arduino Uno y el del Arduino Mega. Arduino Mega irá alimentado con una pila que conectaremos aquí, y Arduino Uno irá conectado al USB del ordenador. De aquí, del Arduino Uno, como veis, en el pin A0 hemos conectado un pulsador con su circuito antirrebote, conectado aquí al positivo, y al Arduino Mega lo que hemos conectado ha sido un LED del pin 13, como veis, con lo cual, a la vez que pulsemos por aquí, enviaremos un dato por la comunicación I2C, que llegará al Mega y encenderá o apagará el LED en función de cómo esté el pulsador. Vamos a pasar a la parte de programación, para que veáis cómo se realiza todo. Aquí veis que tenemos plasmado por un lado el código del master, que será el perteneciente al Arduino Uno, y por otro lado el código del slave, que sería el perteneciente al Mega. Vamos a ir mirándolos, los he dejado programados porque si no se nos va a hacer un poco largo el tutorial. Bien, por un lado, como veis, llamamos a la librería de la comunicación I2C, declaramos dos variables que serían la de pulsador, que es la que vamos a utilizar como pin de entrada. Una variable que vamos a llamar ledPulsa, que es para guardar el valor que tiene el pulsador. Y otra variable X también de uso interno. En el setup lo que vamos a hacer es iniciar la comunicación del I2C y declaramos que el pulsador va a tener un modo de entrada. En la parte del void lab, pues bueno, pues como hemos visto antes, vamos a iniciar la transmisión con el dispositivo número 9, que como veremos en el código del slave, que es el perteneciente al Arduino Mega, vamos a darle que su ID sea la número 9. Le enviaremos el valor X, que es el que en principio en la primera vuelta va a tener un valor igual a 0, pero después en función de cómo esté el pulsador tendrá un valor u otro, y finalizamos la transmisión. Lo que hacemos aquí, cargamos la lectura analógica de que tenga el pulsador, la guardamos en ledPulsa y en función si está en estado alto o en estado bajo, guardaremos la X igual a 1 o guardaremos la X igual a 0, que será la que se enviará aquí. Y por otro lado, en la parte del slave, que es la que va a pertenecer al Arduino Mega, igual, cargamos la librería del I2C, declaramos dos variables, que serán la de X igual a 0 y la de LED
la del LED, que le vamos a declarar al pin digital 13. El void setup, que tendrá vamos a decir que aquí es donde asignamos que la ID del dispositivo va a ser la 9. En el momento que recibamos un dato saltaremos a la función recepción, que esta lo explicaremos ahora. Vamos a declarar el LED como salida, le vamos a dar un modo de salida y lo vamos a inicializar en estado bajo. En el ByteLab lo único que vamos a hacer es, una vez hayamos recibido algo, que pasaríamos a esta función de aquí, a la recepción, que lo único que va a hacer es el dato que ha llegado, el dato que ha leído lo guarda en X. Lo que hará es, si el dato de X es igual a 0, pues apagamos el LED y si es igual a 1, lo encendemos. Así que vamos a cargarlo a la placa y vemos a ver qué pasa. Pues bien, aquí tenemos este tercer y último ejemplo. Como vemos, por un lado tenemos conectado aquí nuestro Arduino Mega con una pila para alimentarlo. Cogemos la alimentación de 5 voltios para que tenga una referencia correcta a la hora de realizar la lectura I2C, porque si no tendríamos problema, tal y como hemos dicho antes. Los dos pines para la comunicación I2C, que van a estas dos líneas de aquí donde se comunican con los otros dos pines, el SDA y el SCL del Arduino 1, con, no sé si se ve bien aquí, sus dos resistencias, ambas conectadas tanto a los 5 voltios del Arduino Mega como a los 5 voltios, no sé si se verá bien aquí, del Arduino 1. Aquí tenemos conectados nuestro pulsador con su circuito antirrebote. Y vamos a ver cómo funciona el tema. Hacemos una pulsación y el LED se enciende. Ahí está. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente.